Ahí creo. Bueno, voy a sacar los lentes porque refleja demasiado la luz de la pantalla de enfrente. Lo prometido es deuda. Acá estoy para grabar un video acerca de las clases, la primera de las que van a ir intercalándose por las clases que no voy a poder dar a esta altura ya del año. Parece ser que van a ser un poquito más de la mitad, así que bueno, voy tratando de ser breve, concisa en relación al contenido faltante y bueno, dárselos a través de este medio. Como les había ya anunciado, la primera de las charlitas estas laterales que vamos a tener es sobre la presidencia de Alvear. Y me viene la verdad, estoy muy desprolija para hablar de Alvear hoy porque merece cierta preparación, cierta paquetería tal vez. Hablar de un presidente muy particular, ciertamente. Hace poco tiempo atrás me enteré de la existencia de un libro nuevo, una nueva biografía sobre Alvear, en la que parece que hace bastante hincapié y lo rescata en su figura de presidente. Y se queja el historiador que lo presenta de que Alvear no fue justamente un presidente que, a pesar de la multiplicidad de bonanza, fue recogido por los historiadores en su calidad de tal. O sea, no se ha rescatado tanto su obra de gobierno, sino tal vez lo que ha sido antes y sobre todo lo que fue después. Y puede que en esto tenga una fuerte influencia la concepción que el propio radicalismo hace de Alvear. El radicalismo o los historiadores radicales rescatan al Alvear que fue oposición después del golpe del 30. Rescatan al Alvear del año 34, rescatan al Alvear del abstencionismo, del regreso al abstencionismo, del radicalismo, y dejan por ahí un poco de lado al Alvear presidente por, me parece a mí, la bastante obvia razón de que es una figura tan antitética al incuestionable ícono de la época, al incuestionable líder de la época y de la historia total del radicalismo, que es Hipólito Yrigoyen. A mí me gusta Alvear, siempre me gustó. Es un hombre con contradicciones tal vez aparentes en su forma original de ser, porque creo que esto yo ya se los comenté. Viene de una de las familias más encumbradas de Buenos Aires, es descendiente directo de Carlos María de Alvear, es un señor que tiene mucha fortuna, que nace, como suele decirse, con cuchara de plata en la boca o en cuna de oro, y como si fuera poco a lo que ya tenía él de que le había venido de cuna. Parece ser que es verdad que las tías opinaban que no se estaba casando porque a lo mejor le faltaba, tenía algún problemito de dinero y no era suficientemente atractivo para los mejores partidos de la sociedad. Entonces hereda a las tías solteras, las hereda todas, y es un momento que tiene una fortuna realmente escandalosa. Pero no es un hombre que viva con la ostentación que sí lo hacen algunos otros personajes, tal vez de menos fortuna de la misma época. No van a ustedes encontrar en Marcelo de Alvear ninguno de esos gestos. Sí, evidentemente, los de lo que podría llamarse en la época un fufifant, una persona a la que le gusta vivir bien, y vivir bien en el sentido casi weldiano de la vida buena, de la vida del arte, de la vida espiritual, más allá de esos rasgos propios de un dandy, que los tiene sin ningún tipo de dudas a todos. Pero claro, es un hombre de mucha fortuna que, sin embargo, desobedece los mandatos sociales y se casa con una joven promesa de la lírica internacional, que es Regina Pacini en Italia. Después hace que la deje de cantar. Bueno, toda esa serie de cuestiones que creo que ya se las estuve chismoseando un poco. Y el rasgo creo que más significativo de la anomalía
en la pertenencia a su clase social, es la de pertenecer al radicalismo. El radicalismo es una fuerza muy heterogénea, tiene de todo un poco, y puede tener alvear y puede tener otro tipo de gente, como ya se los dije. Pero sin ningún tipo de dudas, en su familia, alvear es como la mosca en la leche. Y es un radical sin ningún tipo de dudas convencido, y es un radical activo. Participa en la Revolución del 90. Era un chico cuando participa en la Revolución del 90. Tenía pocos años más que ustedes, tenía 23 años. Y nunca dejó de estar en las filas del partido en las épocas buenas y en las épocas no tan buenas. Y a pesar de las enormes diferencias que tenían, o tal vez por las enormes diferencias que tenían, nadie puede dudar, nadie lo dice, era un verdadero amigo, una persona en la que Hipólito Yrigoyen confiaba. Y Yrigoyen no confiaba prácticamente en nadie, así que confiar en Alvear no es decir poca cosa de Alvear. No sé para dónde mirar acá, cuál es el objetivo, dónde es que estoy mirando enfrente, porque cuando miro enfrente miro para otro costado, y cuando miro para el objetivo de la cámara, bueno, no importa. Empieza la presidencia en un momento en que las cosas repuntan. Yo ya esto también se los adelanté, no voy a enfatizar demasiado más. Hay una curva descendente de la economía, una gran crisis económica y un retraso, un retardo, un decrecimiento de la economía muy acentuado entre el año 14 y el año 17-18. O sea que toma, a diferencia de Yrigoyen, que toma la presidencia en esa bajada, luego de ahí empieza a repuntar, y ya para el año 22, cuando Alvear asume, la economía estaba muchísimo más estabilizada. Por supuesto, la economía argentina había recibido un pequeño beneficio en relación a la guerra en materia de producción para el mercado interno, y cuando más o menos se estabiliza la balanza de pagos, ahí todo pinta de una manera mejor. Y esto se hace muy evidente en el gobierno de Alvear, tal vez porque Alvear no desentona con la época de las vacas gordas. El hecho de que haya sido una época de vacas gordas no significa necesariamente que tenga que ir todo bien, porque ya hemos tenido épocas en nuestra historia de vacas gordas con malos gobiernos que hicieron que las vacas gordas enflaqueciesen a fuerza de ineptitud en el gobierno. Alvear es un presidente que está aprobado, recontraprobado, y se ha estudiado y dicho muchas veces, es un gobernador inteligente, austero, legalista, profundamente legalista, que acompaña el proceso de crecimiento económico sin tomar medidas que puedan afectarlo, y siendo de alguna manera muy coherente con las premisas de mayor profundidad radical. A lo mejor donde tal vez, y ya lo vamos a ver, se va a advertir una discrepancia con Yrigoyen, es donde ya se había advertido, que era en materia de relaciones internacionales. Pero fíjense que Alvear conserva en sus filas como canciller a Honorio Pueyrredón, que había sido el canciller de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, y tienen divergencias. Pueyrredón y Alvear, como no las habían tenido Pueyrredón y Yrigoyen, y sí las habían tenido en ese aspecto Alvear e Yrigoyen. Pero por lo demás, uno puede hablar de una continuidad moderada, una continuidad menos conflictiva también por el simple hecho de que el presidente no era Yrigoyen y era Alvear. En este sentido, se ha hablado muchísimo también, a mí me encantan algunas chanzas que estaban publicadas en este momento, de apartado una para leerles, porque la leo siempre, la leo prácticamente todos los años, porque me parece fantástico. Publica Caras y Caretas una semblanza de la jornada del presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Y dice: en cuanto salta del lecho, se viste muy satisfecho. Juega al golf con elegancia, igual que lo hacía en Francia.
A la casa de gobierno corre, qué correr eterno. Al entrar en su escritorio se encuentra este promontorio. Apenas se sienta y ya las carreras se va. Llega inmediatamente, se va al fútbol velozmente. Corre al punto a las regatas, pues le resultan muy gratas. Y asiste a una exposición artística de Rondón. Aunque el calor lo sofoca, recorre luego la boca. Se va a visitar la escuadra, mientras un perro le ladra. Lo admiran unos instantes bomberos y vigilantes. Recibe a sus adversarios y a sus correligionarios. Concede audiencia en el auto a un caudillo nada cauto. A los ministros escucha, con mucha prisa, con mucha. Saluda a sus relaciones y asiste a 10 recepciones. Y va a ver al masajista murmurando, Dios me asista. A pesar de la exageración, sin ningún tipo de dudas, algo hay en esto. Es alvear la antítesis de la investidura presidencial. Irigoyen, un hombre que no da discursos públicos, que no tiene apariciones públicas, que cambia cada 2 o 3 días el trayecto que hace desde la casa de gobierno hasta su casa, que va en auto, que no tiene contacto prácticamente social, más que con sus correligionarios, y lo que le obliga el protocolo de jefe de gobierno, pues Alvear es exactamente lo contrario. Alvear es un ser sumamente social, y cuentan, por ejemplo, si ustedes van al Café Tortoni, hoy por hoy, van a ver las placas que gustaba de asistir a la peña. Voy a hablar unas palabras acerca de la efusiva, interesantísima, tal vez más que en ninguna otra etapa de la historia argentina, vida cultural que había. Y en el Café Tortoni, que todavía pueden, por supuesto, ustedes asistir, se hace una peña literaria, en la que casi todos los poetas de la época, y no eran pocos, iban y bueno, se escuchaba música y se leían poemas, y Alvear salía de la casa de gobierno caminando a la tardecita, el día que había peña en el Tortoni, se sentaba en una mesa, tomaba un café, escuchaba un poco de poesía de la que era muy amante, y luego se levantaba y se iba a su casa. Bueno, yo café en el Tortoni no, voy a poner la pava y hago una pausa.